Tengan un buen día. Esta es la clase número 1 de Química Técnica. El prerequisito de esta asignatura, como ustedes pueden ver en el programa, es métodos experimentales. Durante el ciclo vamos a desarrollar diversas actividades teóricas, horas de discusión de problemas, así como laboratorios. La duración del ciclo es de 16 semanas y la duración de la hora clase son 50 minutos. Tengan en cuenta que cada clase son 2 horas clase. Esta asignatura es obligatoria para las carreras de Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica e Ingeniería Eléctrica. Y la coordinación general está a cargo de su servidor, José Aníbal Erazo, y de la ingeniera Ileana Beatriz Morales Rico. Pero nos van a ayudar también en actividades de laboratorio y en actividades de discusión la ingeniero Lucía Antonieta Sosa, la ingeniero Carmen Alicia Hidalgo y el ingeniero Mario Calil. ¿Qué pretendemos en esta asignatura? Pues básicamente lo que pretendemos es que ustedes adquieran los conocimientos básicos en lo relativo a la química para comprender las propiedades y comportamientos de los diferentes materiales y principios de interés en ingeniería, que apliquen también además métodos de análisis y resolución de problemas de aplicación en lo relativo a química, en sus respectivas áreas, por supuesto, y que adquieran capacidades para planificar, observar, analizar los resultados del trabajo experimental que van a realizar en el laboratorio. Luego tenemos la programación de actividades. Hay que recordarnos que 2 horas clase básicamente forman una clase, como la conocemos normalmente. Y tenemos así clases expositivas, 2 sesiones por semana. Discusión de problemas, tenemos una clase a la semana, una jornada de discusión de problemas a la semana. Laboratorios virtuales, eso está asociado a cada unidad. Por lo general se hacen al menos un laboratorio por cada unidad. En esta ocasión vamos a realizar los laboratorios de forma presencial, o sea que ustedes van a tener que asistir a la planta piloto de la Escuela de Ingeniería Química a realizar los laboratorios en los horarios respectivos, y tutoría virtual, que esto básicamente se van a abrir varios espacios de tutoría en los cuales ustedes van a poder solventar las dudas que tengan en cuanto a las clases, en cuanto a discusiones de problemas, alguna duda que haya quedado perdida por ahí, o el material complementario que se les proporciona. En total son 96 horas clase que se dan en el ciclo. Ahora bien, el sistema de evaluación. Son 3 exámenes parciales, que como ustedes ven, cada uno tiene 2 unidades de estudio. La primera y segunda unidad son el primer examen parcial, la unidad 3 y 4, el segundo examen parcial. La unidad 3 contempla las unidades 4 y 6. Cada uno tiene una ponderación de 20%, haciendo un total del 60%. Y hay 2 exámenes de discusión que son del subtema 1.5 y del subtema 4.5. Esto lo pueden corroborar qué subtemas son en el programa, que valen 10% cada examen de discusión, haciendo un total de 80% hasta acá. Y luego en los laboratorios, el examen que se hace previo al laboratorio, más los reportes de laboratorio, hacen un total de un 20%. Y entonces así nos da como total el 100%. Ahora bien, ¿qué vamos a estudiar en esta asignatura? En la unidad número 1 estudiamos la clasificación, estados y propiedades de la materia. Comenzamos con el estudio de la química, definición y clasificación de la materia, que son las sustancias puras, los elementos, los compuestos y las mezclas, los estados de la materia y algunas propiedades de la materia, como lo son las propiedades macroscópicas y microscópicas, las propiedades químicas y físicas y las propiedades intensivas y extensivas. Además, estudiamos los procesos endotérmicos y exotérmicos que tienen que ver con si el sistema absorbe o libera energía. Luego, en la unidad número 2, estudiamos la teoría atómica. La teoría atómica, las generalidades, luego la estructura del átomo, el número atómico, número de masa e isótopos,
la masa atómica, el número de Avogadro, que es un número muy importante, y la masa molecular de un elemento. Luego algunos modelos que nos explican la conformación del átomo, como son el modelo de la nube electrónica, que es el primer modelo básico, el modelo más básico que hay para explicar esto, que es un modelo ya desactualizado, y los modelos actuales. También estudiaremos los números cuánticos, las configuraciones electrónicas de los elementos y la tabla periódica. Luego en la tabla 3 vamos a trabajar con la temática del enlace químico. Aquí vamos a estudiar el enlace químico, los conceptos y generalidades, las estructuras de Lewis que nos ayudan a visualizar cómo es que se dan esos enlaces químicos y los diferentes tipos de enlace, como son el enlace iónico, el enlace covalente, el enlace metálico y los enlaces que se forman entre moléculas. O sea, a estos se les llama intermoleculares. Luego en la unidad 4 vamos a estudiar soluciones. Todo este es un tema muy interesante y muy útil. Vamos a estudiar qué son los componentes de la solución, las propiedades generales de la solución, los factores relacionados a la solubilidad, la rapidez de disolución de los sólidos y diferentes unidades de concentración, por ciento peso-peso, por ciento peso-volumen, por ciento volumen-volumen, partes por millón, partes por billón, molaridad, normalidad, entre otros, y es la escala de pH, que me va a definir básicamente si una solución es ácida o es básica. Ahora bien, en la unidad número 5 estudiaremos los estados de agregación molecular. Aquí vamos a estudiar el estado gaseoso, la teoría cinética de los gases, las propiedades macroscópicas, las leyes generales de los gases ideales de acuerdo a las condiciones en que se encuentran, las desviaciones de la idealidad de forma genérica, el estado líquido, el estado sólido y algunas sustancias y materiales que son utilizados en la ingeniería. Posteriormente, en la unidad última, que básicamente es la unidad 6, vamos a estudiar la reacción química. Y aquí estudiaremos la reacción química, la ecuación química y los diferentes tipos de reacción. Vamos a hacer algunos cálculos basados en ecuaciones químicas, en estequiometría de la reacción ideal y estudiar un poco las velocidades de reacción y los factores que influyen en las velocidades de reacción. Para finalizar, estudiando los ácidos y bases y algunas propiedades del agua. Básicamente este es el programa de la asignatura. La química técnica o la química es una materia que es transversal en diferentes carreras y de mucha utilidad. Así es que por eso se hace necesario estudiarla o al menos tener las nociones básicas del estudio de la química. Nos vemos en la próxima clase y muchas gracias por su atención.